Bueno, ante todo un cordial saludo de parte de todo el equipo de hombres y mujeres de nuestro Archivo General de la Nación. Hombres de registro, hombres y mujeres que resguardan el patrimonio histórico documental venezolano. Y entre ese patrimonio histórico documental tenemos el honor de resguardar, difundir también el patrimonio histórico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Alrededor de 5.264 registros, más de 50.000 folios de información de las distintas épocas de todas nuestras unidades militares, desde el periodo de la independencia y más atrás, desde toda esa documentación que nos quedó como trofeo de guerra del periodo hispánico, ¿no? Y que forma parte de una traza constructiva, evolutiva de nuestras Fuerzas Armadas en Venezuela, las que se forjaron al fragor de nuestra guerra de independencia y bueno, las que se fueron consolidando durante la República. Les comento esto porque quizás aquí tocaremos algunos elementos que son poco conocidos en nuestra historia. Y es que nuestra historia, de alguna u otra manera, por razones de Estado, incluso por razones de seguridad, ¿no? Y entendiendo ese concepto por el cual todos y cada uno de nosotros nos hacemos conscientemente parte de lo que es lo venezolano, lo que es nuestra patria, ¿no? Bueno, nuestro Estado, a través de su aparato educativo, delinea todo lo que es el aparato formativo de nuestra población. En ese sentido, la historia es una unidad estratégica para, de alguna u otra manera, identificar a nuestra población con lo venezolano, ¿no? Pudiéramos decir que es una herramienta de consolidación de nuestra conciencia republicana. Y así lo ha sido a lo largo de todo el siglo XIX. Lo fue durante el periodo hispánico y cuando nuestra independencia inicia de la mano de la idea de unos pocos que tuvieron la fortaleza de hacer de esa idea de unos pocos la idea de millones, la idea de pueblos enteros. Cuando iniciamos la estructuración, la conformación republicana, pues se fue consolidando todo ese aparato educativo y bueno, se dieron las líneas estratégicas para la formación de la población. Es decir, en nuestros textos de historia no está todo. Bien, nos convoca el día de hoy, bueno, nada más y nada menos que la conmemoración del bicentenario de los tratados, de los acuerdos de Trujillo, el bicentenario del Tratado de Armisticio, firmado el día 25 de noviembre del año 1820, ratificado por nuestro libertador Simón Bolívar ese día, pero también el bicentenario del Tratado de Regularización de la Guerra, un documento para la historia. Tratados han habido muchos, pero el Tratado de Regularización de la Guerra es el origen de, como sé que muchos de ustedes lo saben, de lo que después se fue consolidando y llega hasta nuestros días en el derecho internacional humanitario, ¿no? Es un documento naciente de ideas que dio luces a la humanidad y que desde nuestra realidad, en nuestra guerra de independencia contra España, planteó, bueno, la necesidad de regularizar la guerra, de ponerle un orden a lo que había sido la guerra a muerte, justificada por la misma, el mismo contexto en el cual se desarrolló la lucha por nuestra independencia, ¿no? Y bueno, las ratificaciones del día 27, y donde recordamos ese histórico abrazo entre nuestro libertador Simón Bolívar y el general don Pablo Morillo, conde de Cartagena. Fíjense, llegar al tratado no fue fácil y ha habido una discusión de quién inició esto. Lo cierto es que la España del año 20, como ya lo han venido abordando, presentó una situación favorable a las fuerzas republicanas, y esa situación favorable a las fuerzas republicanas, que no voy a ampliar por motivos de tiempo y sé que otros
expositores van a ampliar ese tema, ¿no? Pero esa situación favorable, ese contexto favorable a las armas republicanas, permitió, facilitó que el ejército de tierra español, ese ejército expedicionario en las tierras venezolanas, diera el paso hacia la solicitud de un armisticio. Buscaban tiempo mientras se resolvía la situación en España, situación adversa para ellos, ¿no? Las fuerzas republicanas, nuestros fondos documentales, cuando los vemos, los analizamos desde la totalidad, desde muchos de esos que no han sido publicados y que están por publicar y que van a ser publicados en lo sucesivo, en el marco de esta fiesta bicentenaria, ¿no? Que nos reencuentra con los venezolanos, pues nos dicen que, bueno, nuestras fuerzas venían avanzando. Es la realidad, y no solamente los papeles republicanos, también los documentos del ejército realista que nos quedaron como trofeo de guerra de la independencia son la muestra. En esos informes, de alguna u otra manera, la oficialidad española reconoce que la situación adversa en que se les había convertido la guerra en Venezuela, adversa en tanto no solamente se estaban enfrentando a la estructura del ejército republicano, sino que encontramos nosotros elementos interesantes y significativos de eso que pudiéramos llamar unidades fantasmas, unidades que no estaban en la estructura lineal del ejército republicano, pero que en las batallas, en los combates se presentaban y apoyaban el esfuerzo de guerra. Y aparte de esas unidades, integradas por grupos de 20, 30, 40 hombres, estaban esas unidades conformadas por la propia población. Está en los informes del ejército español cómo se están enfrentando a mujeres, a niños, ancianos, que obstaculizan el esfuerzo de guerra. En ese contexto, en esa lucha generalizada del pueblo que viene creciendo, se firman los tratados, los acuerdos de Trujillo. Ahora, ¿qué desencadena la firma de estos tratados en favor de la causa republicana? Nos da tiempo para afinar la organización del ejército, nos da tiempo para de alguna u otra manera amarrar, como decimos en criollo, partes del territorio con órdenes previas que había dado el Libertador en su visión estratégica, táctica, ¿no? Ya de alguna u otra manera, el que conoce la historia de los tratados sabe que una de las cosas que se conversa, que se plantean ahí es el tema de los límites entre los territorios de los ejércitos enfrentados, y ya se había expedido la orden con tiempo de que se avanzara y se tomara todo el territorio que pudiésemos hasta que se firmaran los tratados, y así se hizo. Por lo que una de las primeras acciones posteriores a la firma de los tratados de Trujillo fue enlazar las comisiones para determinar los límites entre esa parte del territorio venezolano liberado por las fuerzas republicanas y, bueno, esa parte del territorio venezolano que desde la mirada de España era su territorio que conservaba bajo su control y bajo su dominio. Entre esos aspectos que también desencadenaron los tratados de Trujillo, hay un elemento que nosotros siempre destacamos y que subyace en el discurso, en la elaboración de los planteamientos que están en el armisticio, ¿no? Y que hábilmente hay un compilado de documentos que poco conocemos, ¿no? Pero cuando vemos que llegar a ese producto que es el que conocemos, generó discusiones, generó quitarle artículos, colocar artículos. En esa compilación de materiales es donde nosotros observamos que hábilmente el equipo republicano que concertó, que elaboró tanto la propuesta para el armisticio y la propuesta para la regularización de la guerra, hábilmente, desde el punto de vista discursivo, desencadenó de una manera muy hábil algo que en nuestro juicio se convierte a lo
al Tratado de Regularización de la Guerra y al armisticio en un caballo de Troya contra la misma España. Y esto también lo tenemos ratificado en esos informes españoles que vinieron en lo sucesivo, donde reconocen lo que significó para ellos haber firmado, que fue un error haber firmado esos tratados, porque de alguna u otra manera permitió afinar la organización del ejército, permitió consolidar partes del territorio, envió un mensaje a la población, porque una de las acciones inmediatas de la República fue mandar a publicar el Tratado de Regularización de la Guerra con el sello, el escudo del Estado republicano y el aval, y bueno, distribuir eso enmarcado en los propios acuerdos planteados en el tratado, difuminarlo, y eso envió un mensaje de que quien estaba ganando la guerra, como lo sabía la población, era la República, era el sector republicano. De alguna u otra manera se convierte esta firma de estos tratados en una especie de operación de información, ¿no?, de entre tantas que hubo en nuestra guerra de independencia. Pero en el aparato discursivo de ese tratado subyace un elemento significativo que, si no lo cruzáramos con fondos documentales que resguarda la nación, en este caso esos fondos documentales de la antigua gobernación y capitanía general, ¿no?, que vamos a decir que controlaba el territorio en poder realista, es donde uno se consigue con que esos elementos que permitían que los ciudadanos de una parte del territorio, en este caso el republicano, fueran a sus antiguas casas a visitar, o a visitar a sus familiares, o a reencontrarse, que les devolvieran las propiedades, etcétera, y viceversa, porque aplicaba para los que apoyaban al rey y aplicaba para los que apoyaran a la República. Pero ese pequeño elemento que nuestra gente, de la mano del lineamiento estratégico del Libertador, logró amarrarse, tanto en el armisticio como en el Tratado de Regularización de la Guerra, permitió pequeñas cosas que subyacen en estas cosas, ¿no?, que la mayor parte de la población que cruzó de un lado a otro fue la republicana, la población de la zona republicana pasó a la zona realista, al territorio bajo poder realista, amparado en los tratados, y amparado en los tratados pudo hablar con libertad de su posición y de sus opiniones. A mi juicio muy personal, una de las operaciones de información más grandes de nuestra guerra de independencia, y lo que nos permite explicar cómo fue posible que en tan solo 4 meses, en esas zonas bajo control realista, empezara la efervescencia popular que condujo a la derrota definitiva del ejército español en Venezuela, ¿no? Porque en los informes realistas se habla, bueno, de la derrota republicana, porque como la mayor parte de la población cruzó de una frontera a otra, se cayó la República, la gente está huyendo de la República. No, la gente no está huyendo de la República. La gente iba a conversar con el hermano, con el amigo, con el abuelo, con la mujer, con el primo, con el hermano, para ponerle un fin a esta guerra. Fue, como lo hemos dicho, una de las operaciones de información más grandes de nuestra guerra de independencia, que subyace y que forma parte de eso que se logró amarrar con el tratado. Nos dio tiempo para afinar la organización militar, nos dio tiempo para arrancar lo que después se consolidó como la campaña del sur. Nos ganó tiempo para consolidar, para esa conversa entre hermanos necesaria y ponerle un punto final a la guerra, porque cuando se inician las hostilidades, ya incluso desde febrero del año 21, con este alzamiento de la población en zonas puntuales, están los informes realistas, y eso de verdad, papeles que por lo general no revisamos para escribir nuestra historia, pero en esos papeles del ejército realista es donde está la participación activa de nuestra población en defensa de la construcción republicana, de esa Venezuela que se logró consolidar. Es la gente, como les dije hace rato, combatiendo con lo que tenía a la mano a las fuerzas españolas, y está en los informes de ellos, alertándole a De la Torre que de alguna u otra manera, palabras más o palabras menos,
que aquí ya no había nada que hacer. Hay informes, hay un informe muy patético del coronel Pereira, jefe de operaciones del Ejército Realista de la provincia de Caracas, donde un mes antes de la batalla de Carabobo, después de todas sus odas y felicitaciones a Dios y al rey, y cuando uno ve un informe de este tipo, sabe que lo que va a decir a la final el oficial es algo muy fuerte y que le puede costar la vida, ¿no? Acuérdense que estamos en 1821. Palabras más o palabras menos, lo que dice el oficial jefe de operaciones de la provincia es que la guerra se había perdido, que no contaba con un solo hombre que diera noticias, que diera inteligencia del enemigo, y que sus hombres, sus fuerzas se estaban enfrentando a unidades de mujeres, a unidades de niños, a unidades de ancianos que los atacaban en los caminos, obstaculizaban el avance de sus fuerzas. Es la población, es el pueblo, unido con nuestro ejército republicano, que logró expulsar el dominio español después de 300 años de estas tierras, ¿no? Imágenes, visiones que nos acompañan de esa documentación, ¿no? El avance de nuestras tropas por los pueblos. Cuando el ejército republicano avanzaba, ya algunas poblaciones se habían encargado ellas mismas de liberarse, como ocurrió en La Guaira, ¿no? Un informe de cómo los últimos oficiales de la monarquía española en La Guaira, en ese informe de retiro, cuando salen corriendo hacia el puerto, empiezan a embarcar los barcos, porque es la población la que los está combatiendo. Y en ese momento se produce la llegada del ejército republicano, y son imágenes que nos llenan, nos dan ánimos, nos dan fortaleza, ¿no? Para entendernos en el presente y seguir impulsando las luchas del futuro, ¿no? Entonces, hablar de los tratados, hablar del tratado, aparte de humanizar la guerra, de tratar de ponerle un reparo a esa situación, el tratado significó para la República, significó un instrumento estratégico, una ley estratégica para la consolidación de los intereses republicanos, que se materializó. ¿Cómo convertimos nosotros una situación que alguien pudiera haber pensado? Porque hubo críticas, no fue fácil para nuestra superioridad en la guerra de independencia sentarse con el enemigo y llegar a firmar un armisticio, llegar a firmar un tratado de regularización de la guerra luego de la situación tan fuerte en la que se había desarrollado nuestra guerra de independencia. No fue fácil. Más de un oficial estuvo en contra y se molestó, y unidades enteras se molestaron, ¿no? Y mucho más cuando leyeron lo que se había firmado. Hoy en día quizás no lo entendemos, lo vemos desde otra perspectiva, pero estar en la Venezuela del año 20, firmar lo que se firmó con el enemigo no fue fácil, pero tuvimos la grandeza de convertir algo que para algunos era visto como una debilidad, de convertirlo en una fortaleza estratégica para ganar tiempo, para consolidar nuestra organización, para planificar y hacer los contactos y los enlaces respectivos, y por cierto, para consolidar la formación de esa población que estaba en la zona republicana, porque sí, también hay que decirlo, estaba la guerra, estaba en desarrollo un proceso de guerra en Venezuela, pero eso no negaba que en la zona republicana existía una república, existía un gobierno, existía un estado delineado, formado por la república, bueno, para hacer gestión, para formar a la población, para demostrarle a la población que se podía gobernar en el marco de una república, y qué bondades ofrecía la república a diferencia de las zonas que estaban bajo control realista. Ese gobierno que se logró hacer desde Angostura, que se logró perfilar, y donde se creó un estado para la guerra y se formó a la población y se organizó a la población para esa estratégica acción de convencimiento que se operativizó
durante ese proceso y que, por cierto, condujo a lo que fue la liberación de Maracaibo, la independencia de Maracaibo en el año 21 y su anexión a la República, inmediata a la República, que habla del patriotismo y el carácter nacionalismo del zuliano bueno, en aquel momento para lo que fue la Gran Colombia y bueno, con Venezuela, entendiendo que el liderazgo de aquel proceso lo desarrollábamos los venezolanos, ¿no? Y fue parte también de esas consecuencias, pero que operaron a un nivel de operación de información que necesariamente se operativizó en el desarrollo. Nosotros usamos de ese acuerdo, usamos más los republicanos que los realistas. Los realistas pensaron que era una debilidad de los patriotas y resulta ser que cuando se empieza el estallido, se empieza en las zonas que estaban bajo poder realista y es donde los realistas se entendieron que de alguna u otra manera, definitivamente, como lo dicen estos informes, habían perdido la guerra. No podían rendirse, a pesar de que los oficiales le pedían a De la Torre que era el momento de retirarse, no lo podían hacer. Su cultura, su tradición militar les imponía seguir adelante. No podían presentarse ante el rey con una retirada. Tenían que seguir luchando. Y en ese proceso de lucha, bueno, nuestro ejército republicano, nuestro pueblo republicano, porque hay que decirlo, está en el tratado, hay que releer el tratado de regularización de la guerra. Bolívar deja entrever la existencia ahí de estas unidades fantasmas, de esta población que está luchando también por la independencia, ¿no? En coordinación cívico-militar, cómo se consolidó ese proceso que condujo a nuestro ejército republicano al triunfo en las sabanas de Carabobo en el año 21 y la consolidación de la independencia de Venezuela, de la independencia de Colombia la Grande, y que permitió el impulso para que los venezolanos desarrolláramos esa extraordinaria campaña del sur, y por allá nos fuimos a liberar, no a someter ni a dominar a nadie, sino a liberarnos, y consolidamos la independencia del sur de América, bueno, a posteriori allá en Ayacucho. Bueno, agradecido de ustedes y bueno, estamos siempre a su disposición.